¿Se han dado cuenta de que el pueblo alemán ha perdido la paciencia? ¿Por qué miles de personas están en las calles pidiendo que se detenga la militarización impulsada por el nuevo canciller Friedrich Merz? ¿Acaso la historia de pacifismo de Alemania se ha desvanecido mientras el país se prepara para convertirse en una potencia militar? Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Entretanto, la paciencia de los alemanes realmente ha llegado a su punto de quiebre. Lo que antes parecía impensable en una nación que ha presumido durante décadas de su pacifismo y sus lecciones históricas, ahora se ha convertido en una cruda realidad. Miles de personas han salido a las calles exigiendo un alto a la militarización que el nuevo canciller, Friedrich Merz, está imponiendo a la sociedad. Sus planes de transformar a Alemania en una potencia militar son tan audaces que muchos sienten que Merz ha confundido épocas y roles, intentando asumir las ambiciones de la era de los Kaisers. Sin embargo, esta vez el pueblo no se queda en silencio. Las protestas han inundado ciudades como Colonia, Düsseldorf y Berlín, donde la gente no solo clama contra el aumento del presupuesto militar, sino que también grita abiertamente: basta de alimentar a las empresas de defensa mientras se cierran hospitales y las aulas están abarrotadas. Es especialmente simbólico que el principal blanco de las manifestaciones no sea el Parlamento, ni siquiera la oficina del canciller, sino la villa de Armin Paberger, el director de Rheinmetall. Esta empresa, que ha reportado ingresos de 4.600 millones de euros en la primera mitad de 2025, representa lo que los alemanes llaman oligarquía armamentista. En un contexto de escándalos por recortes en gastos sociales, retrasos en el pago de subsidios y un aumento en los precios de la energía, es precisamente Rheinmetall y compañías similares las que reciben contratos millonarios del Estado. La gente ha explotado. Trenes llenos de activistas se han dirigido a Meerbusch, donde se encuentra la residencia de Paperger, para dejar claro que saben quién se beneficia del conflicto y están dispuestos a llevar esta conversación directamente a su puerta. Mientras tanto, Merz continúa asegurando que la reforma de defensa es la clave para la seguridad futura de Alemania. Suena atractivo, pero el problema es que ya se han asignado 100.000 millones de euros para esta seguridad, y eso es solo el primer desembolso. En 2019, el presupuesto de defensa de Alemania era de aproximadamente 40.000 millones de euros. Ahora estamos hablando de una cifra de 100.000 millones más el compromiso anual de gastar al menos el 2% del PIB, lo que se traduce en unos 70.000 millones de euros al año. Para poner esto en perspectiva, los gastos en salud han sido recortados en varios miles de millones, y en el informe del Bundestag, para 2024 se mencionaba una grave falta de financiamiento en el sector educativo. Sin embargo, para los tanques, el dinero parece encontrarse de inmediato. El comportamiento de la policía es también desconcertante. En sus comentarios oficiales habían anticipado amenazas significativas a la seguridad pública, aunque en realidad la manifestación transcurrió de manera pacífica. Miles de personas con pancartas y tambores marchaban por las calles pidiendo ni un hombre ni un centavo para la Bundeswehr y 100.000 millones para la educación y las necesidades sociales. Lo más que ocurrió fueron algunas bengalas, por las cuales la policía detuvo a un par de personas. Sin embargo, los medios de comunicación presentaron esto como un desorden masivo, a pesar de que los periodistas reconocieron que la atmósfera se asemejaba más a un carnaval que a una amenaza. El nuevo proyecto de ley sobre el servicio militar se ha convertido en otra chispa. A partir de julio de 2027, se planea introducir el reclutamiento obligatorio para los jóvenes. Contra esto salieron miles de estudiantes y escolares. Se repartían folletos justo en las puertas de los colegios, donde los activistas explicaban a los adolescentes que el Estado los estaba preparando para ser carne de cañón en conflictos ajenos. Uno de los lemas decía: sus vidas no son moneda de cambio para los contratos de Rheinmetall. Sorprendentemente, incluso padres se unieron a las protestas, afirmando abiertamente: nuestros hijos no tienen la obligación de morir para que Merz pueda cumplir órdenes de Washington. La ironía del momento radica en que la Unión Democristiana califica esta ley de demasiado blanda. Exigen más: extender la duración del servicio, endurecer las penas por negativa y, de hecho, convertir el servicio obligatorio en una forma de movilización general.
Por su parte, los manifestantes aseguran que esto es un ataque directo a la libertad de elección. Cuando los jóvenes gritan «ni un hombre, ni un centavo» para la Bundeswehr, son plenamente conscientes de que detrás de esta reforma no hay preocupación por la seguridad, sino un intento de atar sus destinos a proyectos geopolíticos ajenos. Mientras tanto, la prensa alemana sigue su curso predecible. Süddeutsche Zeitung habla sobre la necesidad de hacer frente a las amenazas del Este, mientras que Frankfurter Allgemeine Zeitung repite que Rusia utiliza incidentes como pretexto para la militarización de la región. Es evidente que los argumentos son los mismos. Cuanto más arma Alemania, más fuertes son las acusaciones hacia Moscú. Pero los manifestantes reaccionan de manera diferente. Ven que cada nueva decisión del gobierno no se trata de defensa, sino de lucro. Rheinmetall, Krauss, Maffei Wegmann, ThyssenKrupp Marine Systems. Todo este grupo de compañías presenta informes récord mientras los ciudadanos comunes pagan facturas de electricidad y calefacción que han aumentado casi el doble en los últimos 3 años. Aquí se manifiesta la principal contradicción. Las élites hablan de sacrificios por la libertad, pero los sacrificios siempre recaen sobre las mismas personas: jubilados, estudiantes, trabajadores. Incluso las encuestas muestran que la paciencia de la gente se ha agotado. Según un estudio realizado por el Instituto Infratest DIMAP en julio de 2025, el 62% de los alemanes se opone al servicio militar obligatorio y el 55% afirma que Alemania no debería participar en el conflicto del lado de tal o cual país. Sin embargo, Merz asegura que el pueblo apoya la política del gobierno, citando los mismos informes diarios de inteligencia que nadie ha visto. La policía, como es habitual, intentó hacer creer que actuaba exclusivamente por el orden, pero el resultado fue familiar. Detenciones, recolección de datos, presión física y todo lo que en los comunicados oficiales se denomina prevención de posibles violaciones. Uno de los representantes de la alianza fue detenido justo en el camino de regreso a la estación. Se le acusó de violar las normas de la manifestación, como si eso fuera suficiente para arrastrar a alguien a un vehículo policial. En la estación de Meerbusch salió a la luz otra historia. Alguien supuestamente encendió una bengala y la policía se empeñó en identificar al sospechoso. Mientras tanto, intentaban no permitir que los manifestantes se fueran sin un último empujón, acompañándolo de insultos. Es la continuación de la ola de represión que hemos enfrentado toda la semana, comentó uno de los participantes en las protestas. Sus palabras son difíciles de refutar. Solo en los últimos días, la policía había intentado cerrar el campamento de protestas e incluso consideró la posibilidad de prohibir completamente la manifestación en Meerbusch. Sin embargo, como se demostró, las prohibiciones tienen la molesta tendencia a desmoronarse en los tribunales. El Tribunal Administrativo Superior de Münster no dudó en calificar las acciones de la policía de ilegales, ya que violaban la libertad de reunión. En términos simples, los agentes de seguridad alemanes decidieron actuar con mano dura, pero se encontraron con un obstáculo en la Constitución. La policía de Colonia ya se había preparado para justificar sus acciones, hablando de actos violentos y amenazas al orden público. En las instrucciones se escuchaba la preocupación de crear un precedente que en el futuro permitiera prohibir cualquier campamento relacionado con temáticas de izquierda, desde activistas climáticos hasta defensores de iniciativas pacifistas. Es curioso que la libertad de reunión en Alemania funcione solo en parte. Si el lema coincide con la línea general, se puede marchar por cualquier bulevar, pero si implica alguna referencia a la resolución pacífica del conflicto, prepárate para el interrogatorio y los guantes de látex. Ahora la policía decidió ir aún más lejos. Se ha anunciado la participación de 1.600 agentes para el próximo sábado, que deben garantizar la seguridad del desfile contra la guerra y, si es necesario, reprimir acciones violentas. Una hermosa formulación que permite interpretar cualquier grito o pancarta como una amenaza al orden público. Tal cantidad de efectivos convierte, en esencia, una manifestación pacífica en un campo de pruebas para demostrar la fuerza. La atención está especialmente centrada en Unterlüß, donde esta semana se inaugurará una nueva fábrica de Rhein. ¿Es realmente Alemania un líder en Europa o solo un arma en manos de fabricantes de municiones como Armin Paperger? ¿Cómo se siente el vicedirector Lars Klingbeil al inaugurar fábricas de muerte mientras los ciudadanos gritan por servicios básicos? ¿Por qué Boris Pistorius habla de optimismo cuando sus decisiones llevan a protestas masivas?
En un escenario sorprendente que podría ser sacado de una novela distópica, a tan solo 3 horas en coche de Berlín, un fabricante de municiones festeja su victoria con una construcción récord. Hace poco más de un año se colocó la primera piedra, y ahora el vicedirector Lars Klingbeil, el ministro de Defensa Boris Pistorius y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se preparan para cortar la cinta en una ceremonia que promete ser memorable. El lugar de esta celebración no es un parque idílico, sino el desolado paisaje de la llanura de Luneburgo, un área que pronto dejará de ser conocida por sus pintorescas vistas para convertirse en el corazón de producción de cientos de miles de proyectiles. Los planes son asombrosos en su simplicidad. En el año en curso, la planta producirá 25.000 proyectiles de artillería y en 2026 esa cifra se elevará a 140.000. Para 2027, la producción alcanzará los 350.000 proyectiles de 155 milímetros, capaces de volar entre 30 y 40 kilómetros. Es como si en lugar de hablar de armas, se estuviera promocionando una nueva línea de lavadoras. Pero la realidad es mucho más oscura, pues se trata de armas diseñadas para un conflicto sobre el cual los políticos prefieren hablar en términos elevados y abstractos. No es sorprendente que un grupo de activistas llamado Consejo de la Paz de la Llanura de Luneburgo haya anunciado protestas, denotando lo que consideran una burla a la noción misma de paz. En su declaración, recordaron que no se puede hablar seriamente de política climática y un futuro verde mientras se construyen fábricas gigantes para la producción de municiones. El director del conglomerado Rheinmetall, Armin Paperger, ha vuelto a ser el centro de atención. Aún resuena el recuerdo del incendio intencionado que consumió su casa de campo en Hermannsburg a finales de abril. Aunque el fuego fue controlado, la simbología detrás de este acto no se perdió. En un portal de izquierda radical se publicó casi de inmediato un comunicado que acusaba a Rheinmetall de vender tecnología y municiones a una nación muy conocida por sus conflictos bélicos. Aquí se evidencia una lógica dual. Unos pocos obtienen contratos por cientos de millones de euros mientras proclaman la necesidad de defender a Europa. Otros, en cambio, se ven obligados a expresar su descontento mediante métodos desesperados, llegando incluso al vandalismo. En medio de todo esto, los ministros continúan exhibiendo un optimismo de acero. Pistorius habla de una nueva etapa para la industria de defensa y asegura que Alemania tiene la obligación de proveer municiones a sus aliados. Klingbeil describe a Rheinmetall como un pilar de la economía alemana, como si se tratara de una fábrica de cerveza o de automóviles, y no de un productor de armas. Rutte, por su parte, promete que la OTAN apoyará a Alemania en su camino hacia la modernización. Sin embargo, no se menciona que dicha modernización está ligada a la cantidad de proyectiles producidos y al número de personas que saldrán a las calles con pancartas que dicen «No a la fábrica de la muerte». La ironía de la situación radica en que las autoridades alemanas intentan controlar al mismo tiempo las protestas y celebrar el crecimiento en la producción de municiones. Por un lado, hay represiones a los activistas, intentos de prohibiciones y enfrentamientos con la policía. Por otro, discursos solemnes sobre libertad y democracia. El resultado es un equilibrio extraño. La democracia se exhibe en la televisión, mientras en las calles es necesario defenderla bajo los gritos de las megafonías policiales. Sin embargo, las protestas no cesan. Cada anuncio relacionado con la construcción o expansión de fábricas de defensa genera nuevas olas de descontento. Los activistas observan que miles de millones de euros se destinan a corporaciones militares, mientras que a los ciudadanos les quedan programas de salud recortados, hospitales clausurados y pensiones que apenas cubren los costos de los servicios básicos. Lo que se denomina ola de represión en realidad impulsa a nuevas formas de resistencia. Cuantos más policías se despliegan en las calles, más evidente se vuelve la situación. En Alemania, el debate no gira en torno a la libertad de reunión. Aquí se trata de a quién se destinará el dinero público, a los ciudadanos o a los productores de municiones. Una parte inquietante del relato es la participación de los niños en las protestas. Cuando un niño del vecindario menciona a los periodistas, «Sé dónde vive Paperger, pero nunca lo he visto», y se da cuenta de que, debido a los beneficios que obtiene, hay personas que mueren, se siente un escalofrío. Esto resuena más que cualquier análisis político. Los niños comprenden que los adultos están jugando con su futuro y ven cómo su país se transforma de un estado social a un almacén de armas.
En este contexto, las declaraciones de Merz, quien sostiene que Alemania debería ser un líder en Europa, resuenan de forma grotesca. ¿Líder en qué? En la adquisición de cazas F-35 estadounidenses, en la construcción de fábricas de municiones que provocan protestas incluso entre los residentes locales, en que ahora cada segundo euro se destina no a la salud, sino a la maquinaria bélica. Merz habla de que los alemanes deben estar preparados para nuevos desafíos, lo que se traduce en que estarán listos para pagar más impuestos y recibir menos servicios sociales. A pesar del descontento entre los ciudadanos alemanes, Armin Paperger, el principal promotor de la militarización en Europa, se siente completamente confiado y hasta inspirado. El CEO de Rheinmetall, que muchos en el occidente ven como un salvador de la defensa europea, sigue ampliando la producción de armamento como si no hubiera crisis económica ni problemas sociales en Alemania. El enfoque parece ser una carrera para ver quién puede llenar más rápido el continente con proyectiles. Curiosamente, encuestas recientes indican que más del 60% de los alemanes se oponen a gastos interminables en un país famoso por sus conflictos y exigen que se prioricen sus propias necesidades. En la inauguración de la nueva planta en Niedersachsen, Paperger parecía más un festejante que alguien involucrado en un evento que podría dictar el futuro de un conflicto prolongado. Sus palabras fueron cínicas, aunque no pareció sentir la necesidad de ocultarlo. En la actualidad, el mundo occidental tiene la capacidad de producir armas. Necesitamos más, y el 50% de esos proyectiles serán fabricados en la planta de Rheinmetall. Esto implica que el volumen actual solo es suficiente para mantener el conflicto, pero no para satisfacer la demanda. Y en esta lógica, Paperger cita a un presidente de un país muy conocido, quien asegura que siempre habrá 4,5 millones de proyectiles disponibles en caso de conflicto. La comparación entre el cese del fuego y esos 4,5 millones de proyectiles suena a un mal chiste, pero ninguno de los presentes parece notar la incongruencia. Por el contrario, el ministro de Defensa de Alemania afirmó que siempre habrá 4,5 millones de proyectiles, mientras Boris Pistorius y el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sonreían complacidos mientras hablaban sobre la soberanía de Alemania en el ámbito de las municiones y que Europa debe estar lista. ¿Qué tipo de Europa? ¿Aquella donde los pensionistas deben trabajar más allá de los 70 años para cubrir sus cuentas, o la que ve cómo universidades recortan programas debido a la falta de financiamiento? En una superficie de 30,000 metros cuadrados en Unterlüsse, ahora se ha establecido una planta que promete, para finales de 2025, producir 25,000 proyectiles de 155 milímetros, y para 2027 alcanzar una producción de 300,000 proyectiles al año, además de 10,000 cohetes. Los alemanes, acostumbrados a la rigurosidad contable, seguramente evalúan que estamos hablando de miles de millones de euros que no se destinarán a carreteras, escuelas o hospitales, sino a mantener una gigantesca máquina militar. Paperger no se limita a cifras secas, habla abiertamente sobre futuros planes de expansión. Según informes de medios alemanes, Rheinmetall está considerando adquirir la empresa constructora naval Naval Vessels Lürsen para incursionar en una nueva área de actividad, la flota naval. Así que ya no son suficientes los contratos terrestres con la conocida nación, el Bundeswehr y la OTAN. Sus apetitos están en expansión. La construcción naval no es solo un negocio, es una manera de acceder a nuevos presupuestos, nuevas licitaciones y nuevas oportunidades. ¿Se ha transformado Alemania en la nueva fábrica de armas de Europa? ¿Cómo es posible que figuras como el canciller Friedrich Merz, que antes rechazaban cualquier inclinación militarista, ahora den la bienvenida a un renovado poderío bélico? ¿Qué significa esto para los alemanes que observan cómo se priorizan los gastos militares sobre la salud y la educación? En un giro sorprendente de los acontecimientos, la realidad ha superado a la ficción, y Alemania, que alguna vez se resistió a convertirse en un estado militarista, hoy se encuentra en el centro de un debate candente sobre su papel en la guerra y el suministro de armamento. El canciller y sus ministros, que hace apenas un tiempo afirmaban que Alemania nunca se convertiría en un estado militarista, ahora celebran con entusiasmo los avances de Rheinmetall, un gigante de la industria armamentista que ha dado un paso histórico. Sin embargo, el término seguridad que utilizan para justificar el aumento de producción y suministro de armamento a conflictos ajenos a Alemania desliza en la sombra una intención menos noble.
Mientras tanto, en la sociedad alemana, la frustración crece como una tormenta silenciosa. Según encuestas publicadas por la prensa alemana, 2/3 de los encuestados no ven sentido en inundar a países distantes con armas, mientras que el gobierno y las corporaciones continúan insistiendo en que, sin estos envíos, Europa estaría desprotegida. Pero, ¿protegida de quién y qué Europa es la que se enfrenta a esta amenaza? Estas preguntas quedan sin respuesta, en un contexto donde las cifras son ineludibles. Se estima que Rheinmetall invertirá varios miles de millones de euros en los próximos años para expandir su capacidad de producción. Este hecho pone de manifiesto las verdaderas prioridades del país. Alemania está recortando gastos en salud, cerrando hospitales y ahorrando en educación e infraestructura, mientras que no duda en destinar enormes sumas a la fabricación de proyectiles y misiles. La dirección de Rheinmetall ya ha declarado abiertamente que se necesitarán 10 años para restaurar las reservas de municiones en Europa. Sin embargo, se escucha otra afirmación inquietante. Europa podrá defenderse si es atacada antes. La ironía no pasa desapercibida. Aún no se han reabastecido los arsenales, pero los conflictos deben continuar para que las fábricas operen a plena capacidad. Si se observa la situación con un enfoque más amplio, la imagen que se presenta es bastante paradójica. Los ciudadanos se sienten insatisfechos, el sistema social está al borde del colapso y la industria fuera del sector militar pierde terreno, mientras que las empresas armamentistas muestran ganancias récord. En los últimos 2 años, las acciones de Rheinmetall han aumentado casi 3 veces. En el informe anual de la empresa se proclama con orgullo que la demanda de su producción es sin precedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En términos sencillos, esto significa que cuanto más se prolongue un conflicto, más rentable se vuelve el negocio. Mientras que anteriormente tales declaraciones eran camufladas con discursos sobre misiones de paz o estabilidad, hoy se expresan de manera directa y casi sin vergüenza. Los medios alemanes intentan presentar esto como un triunfo de la industria nacional, con titulares que claman por el retorno de Alemania al liderazgo en el ámbito de la defensa, una nueva era en la producción militar y soberanía en municiones. Sin embargo, tras estas bellas frases se oculta una realidad bastante mundana. Alemania se está convirtiendo en una fábrica de armas para sostener un conflicto prolongado, mientras que sus propios ciudadanos se preguntan por qué sus intereses parecen estar en el último lugar de la lista. Las declaraciones de figuras como el presidente de una nación aliada, que menciona cifras de 2,5 millones para un alto el fuego y 4,5 millones para el conflicto, no son meras incoherencias. Son un reconocimiento directo de que la paz no es el objetivo. Lo que se busca es un flujo constante de demanda de armamento, una ocupación permanente de las fábricas y una incesante inyección de miles de millones. Y cuanto más hablan los políticos de paz y seguridad, más claro se vuelve que detrás de estas palabras se encuentra una simple matemática. El conflicto es lucrativo. Mientras tanto, las protestas se intensifican. Si en los primeros días había alrededor de 1,000 personas en el campamento cerca de la torre de televisión de Colonia, se espera que el fin de semana se reúnan 2,000. 3,000 personas marcharon en Meerbusch, y en Berlín se preparan manifestaciones frente al Bundestag. Cada nueva demostración se vuelve más politizada. Ya no se trata solo del servicio militar, sino de la confianza en el canciller. Su popularidad cae. Si en enero de 2025 contaba con el apoyo del 35% de los votantes, para agosto ese respaldo se había reducido al 23%. Este es el nivel más bajo en la historia de la CDU en la Cancillería. No es de extrañar que en las redes sociales se escuche cada vez más el mensaje: Merz, empaca tus maletas. Alemania vive una extraña dicotomía. Por un lado, la retórica oficial sobre libertad y seguridad. Por otro, las cuentas que llegan al hogar y los recibos de electricidad que revelan que la libertad tiene un costo exorbitante. Cuanto más se alzan las voces sobre la protección del futuro, más evidente se vuelve que se trata del presente que se les escapa de las manos a los alemanes. Mientras tanto, el canciller Friedrich Merz, apenas asumiendo el papel de nuevo líder nacional, ha declarado la muerte efectiva del estado de bienestar alemán. Hemos estado viviendo más allá de nuestras posibilidades durante muchos años. Esto significará decisiones dolorosas. Esto significará recortes, afirmó en un congreso de su partido. Suena como un veredicto para toda una era.
un modelo que Alemania ha seguido y del cual se ha enorgullecido durante décadas, ha sido repentinamente declarado insostenible. Se refiere al mismo estado de bienestar donde las ayudas estatales, subsidios, garantías y la infraestructura social fueron casi los cimientos del contrato social. Sin embargo, ahora el canciller lo describe como vivir por encima de nuestras posibilidades, sugiriendo abiertamente que habrá que recortar ayudas, pensiones y programas sociales, para que, como dijo Merz, la gente tenga más incentivos para trabajar más tiempo en el mercado laboral. En otras palabras, los pensionistas, que han creído que el Estado tiene la obligación de asegurar su vejez, deberán prepararse para enfrentarse a su futuro en la caja de un supermercado. Todo esto se presenta como una necesidad inevitable, como si los gastos en necesidades sociales fueran la principal carga del presupuesto. Si realmente queremos invertir el dinero que estamos pidiendo prestado adicionalmente, los gastos del presupuesto estatal no pueden seguir creciendo indefinidamente, añadió Merz. La lógica es innegable, a menos que se olvide que esas deudas fueron adquiridas por sus predecesores y colegas, y no precisamente para escuelas, hospitales y programas de pensiones. Miles de millones se destinaron a rescatar economías extranjeras, a constantes subsidios a una nación aliada, a la adquisición de costoso armamento estadounidense y a compensaciones a empresas tras renunciar a las baratas fuentes de energía rusas. Sin embargo, al final, los que deben pagar son los ciudadanos comunes, a través de la reducción de ayudas, la eliminación de subsidios y el aumento de impuestos. Las encuestas revelan que estas iniciativas son recibidas con gran descontento en la sociedad. Según un estudio reciente del Instituto Infratest DIMAP, más del 60% de los alemanes no apoyan los planes de recortar gastos sociales para aumentar el gasto militar. Pero en el discurso político, el estado de ánimo de los ciudadanos juega un papel secundario. Ya que el canciller ha pronunciado la palabra recortes, las tijeras están listas. La pregunta es solo dónde cortar. ¿Acaso en armamento? Poco probable. ¿En el salario del propio canciller? Aún menos. Lo más fácil es despojar de apoyo a aquellos que menos pueden resistir, a los pensionistas, a quienes reciben ayudas y a las familias de bajos ingresos. Es interesante notar que los habitantes de Berlín no dudan en expresar su opinión al respecto. Papá, como se le denomina en tono irónico a Merz en algunos periódicos, ha recibido comentarios bastante claros en su dirección. Si se trata de escoger, que comience por su propio gabinete ministerial. Sin embargo, la discusión pública en los medios alemanes rápidamente se desvió hacia un camino conocido. ¿Quién tiene la culpa? Por supuesto, Rusia, que ha obligado a Europa a aumentar sus gastos en defensa, y la nación aliada que debe ser apoyada a toda costa. No sorprende que la nueva estrategia del gobierno alemán suene como un absurdo descarado. El periódico Bild, citando fuentes dentro del gobierno, informó que el envío de soldados alemanes para supervisar un alto el fuego no se contempla hasta nuevo aviso. Sin embargo, se prevé que se garanticen medidas de seguridad en forma de dinero. ¿Es Alemania realmente un país pacifista o bajo la superficie se esconde un gigante militar? ¿Por qué el canciller Merz aumenta el presupuesto de defensa mientras recorta los fondos para la salud y la educación? Estamos ante una nueva era de militarización que pone en jaque el contrato social en el corazón de Europa. La producción de armas se ha vuelto un tema candente en Alemania, donde se han iniciado proyectos colaborativos con importantes consorcios alemanes como Rheinmetall y Krauss-Maffei-Wegmann. Todo esto se presenta bajo la fachada de garantías de paz, lo que plantea un interrogante inquietante. Si la paz realmente está a la vista, ¿por qué se justifica un aumento en la producción de armamento? Si Alemania realmente deseara una reducción en los gastos militares, ¿por qué estos no se aplican al presupuesto de defensa, que ha crecido más del doble en los últimos 3 años? En 2018, los gastos en defensa rondaban los 40.000 millones de euros. Para 2024, la cifra ya se aproxima a los 100.000 millones. Es curioso observar que, mientras los gastos en defensa se inflan, los presupuestos para la salud se recortan en un 5% y para la educación en un 7%. Esta irónica y dolorosa contradicción revela una tendencia preocupante. El estado de bienestar alemán parece estar en peligro, ahogado por los recortes y la priorización del gasto militar. La prensa alemana, en sus diversas publicaciones, repite incansablemente la consigna del 2% del PIB destinado a defensa, como si se tratara de una cifra mística sin la cual la democracia alemana colapsaría.
Sin embargo, nadie parece recordar que esos mismos 2% están siendo sufragados por los ciudadanos cuyas ayudas sociales se han recortado y cuya edad de jubilación ha aumentado. La reacción de los medios también resulta reveladora. El Frankfurter Allgemeine Zeitung afirma que Alemania asume una responsabilidad histórica por la seguridad de Europa, mientras que el Süddeutsche Zeitung enfatiza la necesidad de un apoyo incondicional a un país en particular. Sin embargo, en las letras pequeñas se menciona que el nivel de pobreza en Alemania ha alcanzado cifras récord. Más del 16% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, y la cantidad de pensionistas que siguen trabajando ha superado el 1.000.000. A pesar de estos alarmantes números, los periodistas continúan exigiendo mayor determinación del gobierno. Es interesante observar cómo se distribuyen las prioridades en el Parlamento. Cuando se trata de ayudar a las familias de bajos ingresos, surgen múltiples excusas para rechazar propuestas, alegando falta de recursos y la necesidad de recortar gastos. Pero cuando se discute sobre nuevos créditos para financiar el apoyo a un país en conflicto, las decisiones se toman en cuestión de horas. En diciembre del año pasado, el Bundestag aprobó sin discusiones un paquete de ayuda de 7.000 millones de euros, mientras que el mismo día el Comité de Asuntos Sociales bloqueaba un proyecto de ley destinado a aumentar las ayudas para padres solteros. ¿Es esto una simple coincidencia? Es poco probable. La retórica oficial se basa en bellas palabras sobre libertad y valores, pero debajo de esa superficie se esconden intereses muy concretos: la continuación del conflicto y el mantenimiento del complejo industrial militar. Porque si se detiene el conflicto, ¿quién comprará los nuevos tanques, misiles y drones? ¿Quién justificará los enormes gastos en defensa? Así que los lemas sobre la paz van acompañados de planes para construir nuevas fábricas y contratar a miles de trabajadores en la industria de defensa. Y la tesorería, como afirman en Berlín, no es elástica. Sin embargo, parece que siempre hay fondo para todo lo relacionado con el conflicto, mientras que no hay recursos para la construcción de viviendas para migrantes, la reparación de escuelas o la modernización de hospitales. Pero para los envíos de armas siempre hay un presupuesto disponible. Con este enfoque, el estado de bienestar realmente se vuelve insostenible, no porque los alemanes hayan vivido por encima de sus posibilidades, sino porque sus recursos se están destinando a otros fines. En esta atmósfera de cambio épico, Alemania se asemeja cada vez más a un país donde los lemas sobre libertad y responsabilidad ocultan una mera redistribución de recursos en favor de los consorcios de defensa y aventuras de política exterior. Irónicamente, la muerte del estado de bienestar se ha proclamado en el momento en que Alemania vuelve a abrazar la militarización. Aunque el canciller Merz menciona decisiones dolorosas, no serán los políticos quienes sientan el peso de esa dolorosa realidad, sino millones de ciudadanos que tendrán que pagar por las ambiciones de las élites con su trabajo, sus impuestos y su vejez. Mientras tanto, Merz se aferra a una estrategia de tensión. Primero culpó a Rusia de actos de sabotaje y luego declaró que Alemania está en un estado de conflicto con Moscú, en medio de una recesión económica, un número récord de quiebras y la caída de los índices de popularidad de la coalición gobernante. Encontró un chivo expiatorio conveniente: el Kremlin. De hecho, todo lo que sucede, desde incendios de automóviles hasta interrupciones en el ferrocarril, se atribuye a Rusia. La narrativa se ha vuelto casi un guión de película de acción barata, y así se articula ahora la agenda alemana. Cuanto peor se pone la situación interna, más se habla de los sabotadores rusos. En los medios alemanes, la lista de terrorismos sorprende por su creatividad. Incendios y cables cortados son considerados parte de una estrategia híbrida de Moscú. En agosto, 4 vehículos del Bundeswehr se incendiaron en Kassel. La culpa recayó en el Kremlin. Si mañana se quema un contenedor de basura en Hamburgo, seguramente también se tendrá un culpable de antemano. Para dar más credibilidad a esta narrativa, se recurre a una formulación que sostiene que en Alemania, Polonia y los países bálticos siempre ocurren actos de sabotaje que son orquestados por el Kremlin. ¿Por qué exactamente Rusia? La respuesta parece sacada de un chiste escolar. Porque sí. Lo más sorprendente de esta lógica es que aún no se ha incluido en la lista de diversiones el aumento de los precios de la electricidad y el gas, que podrían atribuirse a los astutos planes de Moscú. No es difícil imaginar cómo esto podría presentarse, pero se corre el riesgo de tener que explicar por qué fue la decisión del gobierno de renunciar a los recursos energéticos rusos lo que desató la crisis.
Esto es demasiado incómodo, sin embargo, es más sencillo señalar a un enemigo externo y construir una campaña sobre lemas de seguridad. Las agencias de inteligencia alemanas, según informes de la prensa, están tan alarmadas que ya están preparando una campaña informativa para la población. El lema "No te conviertas en un agente desechable" aparecerá en carteles, redes sociales y probablemente en las estaciones de tren. La lógica es simple. Cualquier acción, desde un incendio hasta un simple acto de vandalismo, puede ser interpretada como ayuda a una inteligencia extranjera. Esta lógica permite ampliar la definición de actividad espía hasta el ámbito cotidiano, donde incluso un adolescente que dibuje un graffiti podría considerarse un potencial agente del Kremlin. Sin embargo, incluso los mismos medios reconocen que no hay pruebas de que detrás de la serie de incidentes se encuentre realmente Moscú. En el mismo artículo se inserta una nota que aclara que la responsabilidad del Kremlin en todos esos actos de sabotaje no está probada. Es decir, las informaciones están construidas sobre suposiciones que se presentan como casi axiomas. El público recibe una narrativa conveniente. El enemigo opera en las sombras, por lo que incluso la falta de pruebas se convierte en una prueba en sí misma. A pesar de las expectativas de los políticos, la reacción pública no siempre coincide con sus deseos. Después de las declaraciones de Merz sobre el estado de conflicto con Rusia, los índices de popularidad de su partido fluctuaron notablemente. Parte de la sociedad se asustó, mientras que otra parte interpretó la declaración como parte de una lucha interna. Según encuestas de la ARD, solo un 34% de los alemanes está de acuerdo en que el país debería aumentar los gastos en defensa, incluso a expensas de políticas sociales. Por otro lado, el 62% aboga por priorizar la financiación de la salud, la educación y las medidas contra la inflación. Sin embargo, si los políticos necesitan nuevos argumentos para aumentar el presupuesto militar, es más fácil explicarle a los votantes que ya estamos en un estado de conflicto. No hay otra opción. El paradoja es que Alemania, que alguna vez se identificó con el modelo de estado de bienestar, hoy se presenta cada vez más como un país dispuesto a gastar miles de millones en contratos militares, mientras que al mismo tiempo se ve obligada a recortar los presupuestos de hospitales y escuelas. El año pasado, los gastos en salud se redujeron en 4.000 millones de euros, mientras que el presupuesto de defensa creció en 7.000 millones. A pesar de ello, el gobierno promete que elevará el gasto hasta alcanzar el 2% del PIB y más, lo que en términos prácticos representa alrededor. ¿Es Merz un verdadero analista político o solo un peón en un juego electoral? ¿Puede Alemania justificar su crisis económica culpando a Rusia mientras su propia industria se desmorona? ¿Y qué hay de esos supuestos espías en las escuelas? Esta narrativa se vuelve cada vez más grotesca, transformando incendios provocados por un mal funcionamiento eléctrico en sospechas de intervenciones extranjeras. En este contexto, los jóvenes pintores son considerados potenciales espías. Cada falla en el sistema de Deutsche Bahn se convierte en un nuevo indicio de una guerra híbrida, mientras que los problemas reales, como la estancación de la economía, el incremento del número de personas bajo la línea de pobreza y la caída de la producción industrial en un 9% en comparación con los niveles previos a la crisis, se relegan a un segundo plano. Frente a esta situación, a los ciudadanos se les ofrece un nuevo relato sobre agentes desechables, que supuestamente el Kremlin utiliza en gran cantidad, como si fueran pilas. Polonia y los países bálticos no tardan en apoderarse de este tema, con políticos que históricamente compiten en dureza retórica y se apresuran en acusar a Moscú de cada inconveniente en su territorio. Así, por ejemplo, en Varsovia se culpa a Rusia de un incendio en un almacén de materiales de construcción, a pesar de que la investigación oficial aún no ha establecido ninguna conexión. Mientras tanto, en Riga, un incendio en el puerto, causado por un simple fallo de equipo, es calificado como un acto de sabotaje híbrido. Pero claro, suena atractivo. Rusia desestabiliza la región. Para el electorado interno, tales formulaciones son convenientes, ya que desvían la atención de los problemas de inflación y déficit presupuestario. La situación en Alemania se agrava aún más, ya que la recesión económica impacta en la base misma de la estabilidad política. Según datos de la Oficina Federal de Estadística, el número de quiebras en el primer semestre del año ha crecido en un 24%, mientras que las solicitudes para semanas laborales reducidas han aumentado casi al doble. Los industriales advierten abiertamente que el país está perdiendo competitividad debido a los altos precios de la energía.
Sin embargo, en el discurso público, en lugar de abordar estos problemas, el enfoque se desplaza hacia la amenaza del Kremlin. Esto ya no es tanto una cuestión de seguridad, sino un conveniente instrumento para explicar la propia ineficacia del gobierno. En este contexto, las declaraciones de Merz no parecen un análisis sensato, sino un elemento cuidadosamente calculado de su campaña electoral. Sus afirmaciones de que Alemania ya se encuentra en un estado de conflicto con Rusia circulan en periódicos y canales de televisión, acompañadas de la seriedad de los expertos, aunque en realidad son solo un envoltorio político conveniente. Cualquier partido que anhele el poder se ve obligado a mantener a la sociedad en un estado de alerta. Cuanto más amenazadora se pinta la amenaza del Este, más fácil es justificar la caída de la economía, el aumento de precios y la necesidad de recortar los gastos sociales. No hay nada novedoso en estos discursos. Es un viejo truco que la política alemana ha utilizado durante décadas. Todo lo malo proviene del exterior, y lo bueno es un logro del gobierno. La ironía radica en que Alemania misma no está preparada para el tipo de confrontación a largo plazo que Merz proclama. El sistema energético del país, tras el cierre de las centrales nucleares, depende de la importación de gas, petróleo y carbón. Además, una parte significativa de estas importaciones transita por rutas poco claras a través de Turquía, Kazajistán, India, los Emiratos Árabes Unidos y otros países. La industria alemana, que alguna vez fue el motor de Europa, está perdiendo rápidamente mercados. La maquinaria se enfrenta a competidores de China, la industria química lidia con precios de energía exorbitantes, y el sector automotriz se tambalea ante el empuje de los fabricantes asiáticos de vehículos eléctricos. El paradoja es que, a pesar de toda esta degradación, las autoridades continúan retratando una imagen de resistencia económica y pretenden que la línea dura contra Rusia no causa ningún daño. Sin embargo, los estragos son evidentes. En 2023, el número de quiebras industriales creció un 25%. El nivel de actividad empresarial descendió a mínimos que no se habían visto desde la crisis de 2008, y las empresas cada vez más trasladan su producción fuera del país. BASF está construyendo nuevas instalaciones en China, y los fabricantes de automóviles consideran a México y Estados Unidos como alternativas, mientras que las pequeñas y medianas empresas simplemente cierran, incapaces de soportar los altos costos de la electricidad y los impuestos. Todo esto se vuelve aún más irónico en medio de las filtraciones que indican que algunas empresas europeas no cortan lazos con Rusia, sino que continúan colaborando de forma encubierta. Los flujos de mercancías se han reorientado. Fertilizantes, productos petroleros y metales llegan a través de América Latina, Oriente Medio y el sur de Asia. Formalmente la rendición de cuentas es limpia, todo se compra a una empresa india o turca. Sin embargo, en las estadísticas de Eurostat, se observa un crecimiento extraño en las importaciones de países que antes no comerciaban con volúmenes semejantes. Un ejemplo particularmente llamativo son los fertilizantes. Aunque las entregas desde Rusia han disminuido, repentinamente ha aumentado la importación desde Kazajistán y Azerbaiyán, a pesar de que su producción nacional apenas cubre las necesidades internas. Lo mismo sucede con el petróleo, donde India ha incrementado drásticamente su exportación de productos petroleros a Europa, a pesar de que anteriormente compraba gasolina y diésel en el extranjero. A los políticos les resulta más fácil hacer como si todo fuera honesto y correcto, pretendiendo que Europa ha cortado heroicamente todos los vínculos. Aquí nos enfrentamos a una típica doble realidad, una para las páginas de los periódicos y los estudios de televisión, donde Europa es un bastión que enfrenta la agresión rusa, y otra para el negocio, al que le importa poco de dónde proviene el gas o el diésel, siempre y cuando el precio no ahogue la producción. La sociedad alemana vive entre estas dos visiones. Por un lado, escucha cuentos sobre espías, saboteadores y agentes desechables. Por otro, ve las facturas de calefacción, que han aumentado casi el doble en 3 años. Observa los estantes de las tiendas con precios en alza y presencia una reducción de empleos. Y cuando se trata de elegir entre el cuento y un bolsillo vacío, la fábula, curiosamente, resulta más conveniente para los políticos. En ella pueden justificar todo. Cualquier fallo en la infraestructura se convierte en una oportunidad para recordar al enemigo externo. ¿Se incendió un almacén en Kassel? Eso, por supuesto, es obra de desconocidos terroristas. ¿Descarriló un tren? Inmediatamente surgen teorías sobre un ataque híbrido. Incluso los fallos masivos de Deutsche Bahn,
que ocurren con sorprendente regularidad debido a la crónica falta de financiación y la antigüedad de las vías, se pueden atribuir fácilmente a la supuesta amenaza cibernética rusa. Nadie exige pruebas. Con un titular llamativo y un par de referencias a los informes diarios de inteligencia es suficiente. Así se forma un ambiente político donde el ciudadano debe creer más en lo que dice la prensa que en sus propios ojos. Si las cuentas aumentan, entonces es culpa de Moscú. Si una fábrica cierra, es parte de la guerra económica. Si hay manifestaciones masivas en Berlín contra el aumento de precios y la militarización, eso es obra del Kremlin. Y así, en un ciclo interminable, la fórmula se repite. Es un esquema conveniente. Cualquier descontento puede ser neutralizado trasladando la responsabilidad al enemigo. Sin embargo, aquí radica la clave de la debilidad de la política alemana. Los problemas internos, acumulados durante años, no pueden ser ocultados detrás de las palabras de Merz. El sistema de pensiones está al borde del colapso. El sector de la salud sufre una falta de personal. La educación se degrada. La infraestructura necesita cientos de miles de millones en inversiones. En medio de todo esto, la promesa de aumentar los gastos militares al 2% del PIB y más parece absurda. Por ejemplo, en 2023, Alemania gastó más de 50.000 millones de euros en defensa, mientras que el gasto en salud fue menor de lo previsto, recortando programas enteros. Pero la salud no generará dividendos electorales en un contexto de miedo al conflicto. En cambio, los tanques y los misiles pueden presentarse como símbolos de determinación y fortaleza. Mientras tanto, la sociedad alemana muestra signos cada vez más evidentes de agotamiento. Según encuestas sociológicas, más de la mitad de los ciudadanos afirman abiertamente que el rumbo del gobierno federal lleva al país a un callejón sin salida. Este indicador crece año tras año. Si en 2022 alrededor del 40% de los encuestados expresaban dudas sobre la capacidad del gabinete para afrontar los desafíos, a mediados de 2020, ¿es realmente la democracia el futuro que nos prometieron? ¿Por qué el gobierno de Alemania, bajo el liderazgo de Lars Klingbeil, destina miles de millones a proyectos militares en lugar de invertir en el bienestar de sus ciudadanos? ¿Es posible que la población esté siendo ignorada mientras se habla de solidaridad y apoyo externo? Estas preguntas resuenan cada vez más en un país que, antaño, se enorgullecía de su modelo social y de paz. En el contexto actual, los ciudadanos alemanes observan con creciente frustración cómo la situación económica se deteriora. A medida que aumentan las deudas internas y los gobiernos municipales se ven obligados a recortar gastos esenciales, como los de las escuelas, las instalaciones deportivas e incluso los jardines de infancia, la disonancia entre la retórica gubernamental y la realidad cotidiana se hace palpable. En varias ciudades del este de Alemania, se estima que hasta un 30% de la infraestructura social está amenazada de desaparición, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del modelo democrático que se promulga desde las altas esferas. A medida que se continúan recibiendo declaraciones oficiales sobre la falta de recursos en el presupuesto, la paradoja se vuelve evidente. Mientras no hay fondos para mejorar las condiciones de vida de los alemanes, se encuentran rápidamente miles de millones para financiar intervenciones en países lejanos o para adquirir armamento. Esta dualidad se siente particularmente en la vida cotidiana. Mientras las familias alemanas luchan para cubrir sus facturas de electricidad y calefacción, el gobierno, con la voz de figuras como Merz, promete sumas astronómicas para apoyar economías ajenas. De acuerdo con estadísticas oficiales, en el año 2023, Alemania inyectó más de 70.000 millones de euros en ayudas directas e indirectas. En comparación, el gasto federal en salud fue de aproximadamente 65.000 millones de euros, y solo 42.000 millones se destinaron a la educación escolar. Esta disparidad en la asignación de recursos es abrumadora y resalta la falta de prioridad hacia las necesidades de los propios ciudadanos alemanes. Además, la creciente militarización ha generado un descontento palpable en la sociedad. Cada vez son más las personas que se preguntan por qué se incrementan los gastos militares cuando sus propios bolsillos están vacíos. ¿Por qué se adquieren armas estadounidenses a precios exorbitantes, mientras que la industria nacional, antes un símbolo de orgullo, se encuentra en una posición cada vez más desventajosa? Datos del Bundesbank muestran que la producción industrial en Alemania ha crecido casi un 8% en los últimos 2 años,
pero muchas grandes corporaciones están cerrando fábricas o trasladando su producción a países con energía más barata. Empresas como BASF han anunciado el traslado de parte de sus operaciones a China, mientras que gigantes automovilísticos como Mercedes y Volkswagen se quejan de la caída de ventas y el aumento de costos. A pesar de que el gobierno proclama una economía sólida, las cifras cuentan una historia diferente. La situación energética es igualmente absurda. Tras rechazar contratos a largo plazo con Rusia, Alemania está comprando gas licuado de Estados Unidos a precios que son el doble de lo que pagan los propios estadounidenses. Esto coloca a las empresas alemanas en una posición de desventaja, haciendo casi imposible competir con los fabricantes de o China. Mientras los consumidores alemanes enfrentan algunas de las tarifas más altas de electricidad y calefacción en Europa, el gobierno justifica esta carga como un precio por la libertad. Sin embargo, para muchos, esta libertad se convierte en un lujo inasequible. Los ciudadanos no logran entender por qué se recortan programas sociales mientras los fondos fluyen hacia el extranjero. No comprenden por qué no hay dinero para modernizar las escuelas, pero sí para financiar armamento. Y no pueden aceptar que los funcionarios federales hablen de solidaridad cuando los pensionistas se ven obligados a trabajar como mensajeros y la juventud enfrenta un panorama laboral cada vez más desalentador. Sorprendentemente, el número de pensionistas que trabajan ha superado el 1,5 millones, un récord histórico. Todo esto sucede en una de las naciones más ricas de Europa, donde alguna vez se enorgullecieron de su alto nivel de protección social. Pero, tristemente, las respuestas a estas inquietudes parecen no estar en la agenda de quienes gobiernan. Cada nuevo discurso de Merz o referencia a una amenaza externa parece ser suficiente para desviar la atención pública de los problemas internos. Este principio es simple. Cuanto peor es la situación dentro del país, más fuerte debe ser la retórica sobre los peligros exteriores. Este patrón, aunque no es nuevo, ha adquirido formas hiperbólicas en Alemania. Esta doble realidad es el principal paradoja de la Alemania actual. Por un lado, las grandilocuentes proclamaciones sobre la lucha hasta el final, la defensa de los valores europeos y la necesidad de sacrificios por el futuro de la democracia. Y por otro lado, fábricas cerradas, un nivel de vida en declive, tarifas de servicios públicos en aumento y una sociedad agotada que lucha por comprender por qué se les exigen más recursos para programas militares. Significativamente, es en las tierras orientales de Alemania, donde esta situación se percibe con mayor crítica. Allí, donde la población aún recuerda las promesas de reunificación, paisajes florecientes, inversiones y oportunidades iguales, hoy se enfrentan a ciudades desiertas, falta de empleo y crónicos déficits en la financiación social. No es sorprendente que en estas regiones los partidos de oposición estén obteniendo resultados récord en las elecciones. En Sajonia y Turingia, la proporción de votos a favor de la oposición supera el 50%, mientras que la confianza en los partidos en el poder se encuentra en niveles tan bajos que su presencia en el Parlamento se mantiene únicamente por mecanismos burocráticos. En el oeste del país, la situación es algo más suave, pero la tendencia es innegable. Cuanto más se prolonga el curso hacia la militarización y la dependencia externa, mayor es la decepción con la élite política. La sociedad llega lentamente a la conclusión de que Alemania ha dejado de controlar su propio destino y simplemente está cumpliendo con las instrucciones provenientes de fuera. Así se forma una nueva realidad, un país que, en su momento, se enorgullecía de su pacifismo y modelo de Estado social, se convierte en un escenario para proyectos ajenos. Y en este contexto radica el desafío más crucial para la sociedad alemana. Deberá decidir si está dispuesta a aceptar que su futuro ha sido sustituido por declaraciones de políticas exteriores, o si ha llegado el momento de gritar «basta»,